Feliz Día de la Tierra para todos ustedes. El día de hoy es un día muy importante para todos. Como un dato para el día de hoy es el día de la Tierra. eh, y esto, bueno, se ha celebrado desde el 22 de abril en Estados Unidos, pero pues por tiempos de celebración se ha vuelto de forma internacional y actualmente se festeja a nivel global con distintos eventos, con distintos actos, ceremonias. Y este es un día súper importante para la humanidad porque es, bueno, todos los días son días de la Tierra, pero este día nos representa repensar y reflexionar eh, qué estamos haciendo para evitar que la Tierra siga con esta como transformación de forma benigna y qué estamos haciendo para contribuir, para que tenga una mejor nutrición, para que nosotros podamos contribuir hacia ella. Así que esta es parte de esta introducción de este webinar. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy y por qué nuestros invitados están por acá? El día de hoy nuestro webinar se llama Cadena de suministros de huerto del plato con responsabilidad. Este webinar hablará sobre las implicaciones creadas por el COVID para toda la cadena de alimentación que se encuentra, como todas las personas que estamos en ciudad y que estamos aisladas. Existe una cadena de suministros que viene de la parte agrícola, que ellos no pueden estar aislados porque nosotros tenemos que comer. Entonces, por eso este webinar se llama Del huerto al plato con responsabilidad, porque tenemos que pensar cómo es que viene esta cadena de suministros para que nosotros estemos saludables y vengamos con este enfoque también de seguir eh, dando salud y bienestar para todos. Entonces, el día de hoy tenemos a dos invitados, a dos empresas que están por ahí, dos empresas B, una de México y una de Bolivia. La primera de ellas es Adriana Luna, de Tierra de Monte, que hace poquito se acaba de certificar, así que también le damos unas felicitaciones porque fue un trabajo enorme. Entonces la felicitamos mucho porque pues ya son empresa B, así que le agradecemos mucho a todos, que fue ya casi hace como una semana y media de que son una empresa B certificada. Muchas felicidades, Adriana, y a todo tu equipo. Eso es muy importante y relevante para todos. Y bueno, vamos a empezar con la reflexión del día de hoy. Estamos en el Día de la Tierra y vamos a presentar a Adriana desde Tierra de Monte para que nos hable de dos preguntas que son importantes. ¿Cómo está impactando el sector agrícola, el COVID al sector agrícola? Y que también nos cuente unas buenas prácticas que se están desarrollando en su sector para poder ver cómo podemos seguir impactando. Bueno, les cuento un poquito sobre Adriana. Adriana es bióloga especializada en biotecnología, restauración ecológica y estudios ambientales. Y en este momento es directora general de Tierra de Monte. Su función es facilitar el trabajo de todo el equipo interno, de los aliados y productores para materializar la misión y servir el puente entre los actores del ecosistema para generar alianzas y soluciones sinergéticas a favor de los hogares del campo y de la ciudad. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida, Adriana. Te cedo la palabra, dando un poquito también, iniciando con este slide, ahorita voy a avanzar, con este slide anunciando que pues las empresas B tenemos este cambio histórico para generar la cultura de los negocios y que bien así, pues es un cambio sistémico y que las empresas B intentamos ser las mejores empresas para el mundo y no solo del mundo y que quieren hacerlo con el ejemplo. ¿Cómo lo hace? Este es el ejemplo de este webinar del día de hoy, donde se va a hablar del cambio climático, donde se van a hablar de muchas problemáticas que están pasando y que por eso el día de hoy, por el Día de la Tierra, está por aquí con nosotros Adriana. Así que Adriana, te doy la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. Es para mí un honor y una gran responsabilidad compartir el día de hoy con ustedes y que me regalen un poquito de su tiempo precisamente en esta situación global en la que todos estamos, por un lado, impedidos de movilizarnos y por otro, trabajando quizá como nunca para mantener vivos nuestros emprendimientos y para mantener nuestras misiones y nuestras economías andando. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque
hay muchas personas aquí que están viviendo en el ámbito agrícola y que seguramente tienen visiones complementarias y en una conversación podemos enriquecer todavía más la visión de todos, ¿no? Entonces, para empezar, Tierra de Monte es una plataforma de innovación agrícola. Lo que buscamos es generar riqueza, regenerar la riqueza natural de la tierra desde el suelo, que es el que sustenta la vida terrestre y la mayor parte de los alimentos de las personas que vivimos en zonas continentales, de tal manera que las familias que vivan del campo puedan tener mejores ingresos cultivando alimentos más sanos para todos los hogares, tanto rurales como urbanos. Lo hacemos cuidando y restaurando el suelo, como les decía. Si me pasas la siguiente, por favor, Meli. A través de soluciones en productos microbiológicos que desarrollamos durante 15 años. Como decía Meli, yo soy bióloga, mi cofundador también es biólogo y los dos estudiamos sistemas complejos y, bueno, restauración ecológica, remediación de suelos contaminados con hidrocarburos, etcétera. Y lo que hicimos fue encontrar hongos y bacterias benéficos que en consorcios, en comunidades y en conjunto con nutrientes y bioestimulantes orgánicos generan en los cultivos mayor productividad, mayor calidad, mayor rentabilidad, de tal suerte que la agricultura libre de agroquímicos sea no solamente la más sustentable, evidentemente, sino la más accesible, la más productiva y la más rentable. Esto, por ejemplo, es un trabajo que hicimos en café, en el que no solamente tratamos la problemática de la roya, sino de una manera muy importante redujimos el costo de manejo para los productores en vulnerabilidad del estado de Veracruz, en mi país. La que sigue, por favor. Y así, de esta manera, lo que buscamos y nuestro propósito y por lo que nos levantamos día con día es proveer herramientas que hagan que la agricultura sea una fuente de bienestar y felicidad para todos los ecosistemas, para las personas y los ecosistemas, y así democratizar la comida sana y segura, pues para todos, ¿no? No solamente para unos cuantos, sino que sea un derecho y no un lujo. Ya, la parte de presentación ya se acabó. Entonces, bueno, me solicitaron, me solicitó Meli que hiciera reflexión respecto a algunas preguntas y bueno, me voy a permitir contestarlas, como les comentaba, desde nuestra experiencia, desde lo que nosotros vivimos día con día, pero que no deja de ser una visión que está aún muy circunscrita a nuestras circunstancias, evidentemente. Entonces también esta es una conversación que está evolucionando día con día y que pues en este caso me gustaría mucho compartir con ustedes para también poder aprender de todos ustedes. En primer lugar, para entender cómo ha impactado la contingencia a los sectores agroalimentarios, hay que entender que no, digamos, en el global no existe un sector agroalimentario como tal. El sector agroalimentario es una red compleja en donde intervienen productores, trabajadores agrícolas, pesquerías, procesamiento, almacenamiento, transportación, marketing, retail, y por supuesto consumidores. Entonces, de cierta manera, todos somos parte del sector agroalimentario, absolutamente todos, ya sea desde la parte económica o desde la parte de la propia subsistencia, ¿no? Porque todos necesitamos comer de manera ideal por lo menos 3 veces al día. Como consumidores. Entonces, esta red en su conjunto, incluyéndonos a nosotros, está siendo puesta a prueba y se pondrá todavía más a prueba cuando la pandemia se extienda a economías emergentes, cuya principal actividad económica es el sector primario y el trabajo informal, como ocurre en muchos de nuestros países de América Latina. Entonces, la gran oportunidad que tenemos en este momento y el impacto primero que a mí pues se me presenta es que nos podemos percatar de ello, nos podemos percatar que pertenecemos y que somos, estar conscientes de que somos una red interdependiente y que como parte de esa red interdependiente, lo que haga un eslabón repercute en el otro. Y puede ser para mal, pero también puede ser para bien.
y podemos utilizar justo este momento para transformarla en algo que genere bienestar para todos los eslabones y no nada más que sea una cuestión extractiva de la ciudad hacia el campo o del campo hacia la ciudad. La siguiente, por favor. Ahora, una de los principales mensajes que me gustaría dejar el día de hoy es que hay suficiente producción y reserva de alimentos para toda la población. Nuestro sector agroalimentario, con todos sus vicios y con todo el daño ambiental y con, o sea, con todas estas como fallas que ya conocemos, finalmente ha evolucionado con siglos y ha aprendido de guerras y ha aprendido de pandemias mucho peores que esta. Y se ha vuelto así muy robusto y muy resiliente. La capacidad productiva del campo continúa y hay suficiente reserva de alimentos para toda la población en los centros urbanos. Hay algunos impactos en el abasto, por ejemplo, en frutillas como tipo berries, como tipo arándanos, no sé, espárragos, estos vegetales de valor agregado, pero los granos básicos en el mundo, según la FAO, están en unos niveles que no solamente son aceptables, sino que son cómodos. Entonces, en realidad, a los centros urbanos, digo, no nos va a pasar nada por no comer espárragos un tiempo. La carne también puede ser, la carne y los productos del mar también pueden verse afectados por... ahí se me fue la presentación, pero bueno, por estas disrupciones en el sistema de transporte, pero para mantener una dieta adecuada hay que estar tranquilos. Este mensaje que les quiero dejar es que nosotros, 5%, 10%, 20% de la población, que estamos en mejores condiciones, digamos, que contamos con una relativa estabilidad social. Entiendo que hay como países que no tienen estas ventajas y sobre todo hay sectores de la población que no tienen estas ventajas. Por ellos nosotros tenemos que mantenernos tranquilos, no tenemos que entrar en pánico, porque el mundo nos necesita ahorita pensando y resolviendo. Porque en realidad el problema no está en que nosotros, como en los centros urbanos, en la clase media para arriba, no vamos a pasar hambre. El problema está en la subsistencia en de los lugares donde se producían esas berries, donde se producían esas alcachofas y donde se producían esos espárragos, cuya economía estaba basada en ese consumo y que probablemente ahorita ya no puedan seguir manteniendo esa económica. Entonces, como les decía, este es como el primer mensaje. Tenemos nuestra subsistencia asegurada, tenemos que mantenernos tranquilos para pensar cómo hacemos para asegurar la subsistencia de los demás. La que sigue, no sé si... Ok, entonces, ¿cuáles son los potenciales efectos globales, los potenciales efectos generales de la contingencia? En primer lugar, la disminución de la mano de obra debido a las medidas que se están tomando para frenar la movilidad. Por ejemplo, en una región de mi país que se llama Salyulan, cuya principal actividad son los berries de invernadero, las frutillas, temen que en esta fase 3 se les impida a los trabajadores ir a trabajar. Entonces, bueno, eso es un riesgo que existe. En el caso, por ejemplo, de los pequeños productores que dependen de mover sus productos a mercados fuera de sus localidades, las limitaciones en acceso al mercado también van a tener un impacto importante en su economía y las restricciones de transporte, junto con estos tres factores, puede llegar a tener un efecto en, por ejemplo, el desperdicio de alimentos, ¿no? Si no tenemos manera de transportarlo, de por sí ya hay un gran desperdicio de alimentos, ahora si tenemos que tenerlos almacenados más tiempo, se nos van a echar a perder. Decremento en el abasto de los alimentos y, por supuesto, incremento en los precios. Esto hasta el momento no ha ocurrido. Los mercados se han mantenido relativamente estables justo por esta situación que les comento. Es un sistema muy robusto. Tiene muchas fallas, pero es muy robusto, entonces se ha mantenido todavía bastante estable. Quizá creo que el arroz es lo único que ha subido un poquitito, pero hasta el momento no ha ocurrido. Sin embargo, tenemos que estar
conscientes de que puede llegar a ocurrir y empezar a hacer planes de contingencia si, en el caso de que pasen estas cosas. ¿Qué sigue, por favor? Ahora, ¿por qué subrayo globales y por qué digo generalizados? Porque esto evidentemente no es igual para todos y va a variar enormemente entre las economías de los diferentes países y dentro de las economías y entre las economías dentro de los países. Leí una publicación en Facebook, porque ahorita pues uno ve mucho Facebook, que decía, no es cierto que estamos en el mismo barco, estamos en la misma tormenta, pero no estamos en el mismo barco porque tu barco no es igual al mío. Tu barco puede ser un yate y el mío puede ser no sé, la puerta del Titanic. No sé. Lo cierto es que el sistema alimentario es particularmente, en el sistema alimentario es particularmente evidente esto. Porque como les decía, sí, la producción está garantizada, pero no así el abasto equitativo. Entonces tenemos que separar los efectos como en la parte de la subsistencia, digamos, en la parte de la posibilidad de que haya alimento y en la posibilidad de poder acceder a él, y otra en la parte económica en cuanto a poder comprarlo y si a eso te dedicas, qué es lo que va a ocurrir con tus medios de subsistencia. Entonces, por la parte de la ciudad, bueno, existe un sistema logístico que, como les decía, ha evolucionado por muchos años para alimentar a quien tiene dinero para pagarlo. Y eso todos lo sabemos. El problema son las zonas urbanas y periurbanas y suburbanas, perdón, que puede que no cuenten con los medios para comprar el alimento y que evidentemente tampoco pueden tener el espacio para producir sus propios alimentos. Entonces, esto se vuelve particularmente grave en los países que dependen fuertemente de las importaciones de alimentos o en las ayudas humanitarias. Y hay sectores de la población que todavía lo tienen más difícil. Por ejemplo, pensemos en los miles de niños que dependen de los desayunos escolares o de las comidas escolares, cuya única fuente de alimento seguro muchas veces era esa. Entonces, una de las primeras responsabilidades, volviendo al tema de este webinar, es, bueno, ¿qué podemos hacer? Estoy segura que entre ustedes hay emprendedores sociales que ya están atendiendo este tipo de problemas o que tienen el potencial de atender este tipo de problemas. Entonces, ¿dónde están esas poblaciones más vulnerables y cómo hacemos para protegerlas en este momento, en el caso, por ejemplo, de los niños, ¿no? ¿Cómo les seguimos haciendo llegar esos desayunos escolares? Ahora, por el lado del sector rural, el sector rural es una cosa muy, digo, ustedes lo saben, es un sector muy paradójico. Lo que desde nuestra experiencia estamos observando es que se han concentrado mucho en algunos productos, como les decía, por ejemplo, berries o brócoli o algo. Entonces, toda la comunidad se dedica a sembrar 3, 4, 5 cosas. El resto lo importa de la central de abastos, que es a donde le decimos aquí en México, a esta zona donde llega la concentración de todos los alimentos y de ahí se reparte para todos lados. Las ciudades sí tienen un sistema logístico muy bien armado, el medio rural no tanto. Entonces, aunque tienen medios de producción para, digamos, producir un chorro de brócoli o un chorro de espárragos, no tienen para hacer la dieta completa. Entonces, hasta el momento no ha pasado porque llevamos poco más de un mes de atraso, digamos, respecto al desenvolvimiento de la pandemia en los países del Gran Norte, donde empezó, pero nuestras comunidades rurales van a empezar a ver esto cada vez con mayor fuerza conforme la pandemia avance hacia el Gran Sur. Y es algo en lo que también tenemos que tener como el ojo puesto y ver cómo vamos a pues paliar un poco o disminuir el efecto de estos fenómenos. Otra de las cosas que está ocurriendo en la parte rural es que se están poniendo de manifiesto algunas
dolores crónicos que ya existían, pero que con esto se agravan todavía más, como por ejemplo el trabajo de los trabajadores agrícolas, las condiciones en las que están los trabajadores agrícolas. Hubo un caso muy sonado hace unas semanas en las que una empacadora de carne en el estado de Colorado, en Estados Unidos, simplemente no protegió a sus trabajadores y fue ahí un polvorín de contagios. Por supuesto, digo, es malo que se hayan contagiado, ¿no? Es malo es muy malo que hayan estado expuestos a esos riesgos, pero esto lo que nos muestra es que estar expuestos siempre. Esto lo que nos muestra es que a lo mejor hubo ya enfermedades y riesgos de trabajo que no eran tan mediáticos, por decirlo de alguna manera, como el COVID, y están pasando muchas cosas con los trabajadores agrícolas de los que no nos estamos dando cuenta y de lo que, o sea, y de lo que no nos estamos haciendo responsables. Entonces, ¿de qué manera nos empezamos a hacer responsables para proteger a esas poblaciones vulnerables que muchas veces no volteamos a ver porque pensamos en la gran agroindustria, ¿no? Dentro del ecosistema social, a veces nos concentramos en las pequeñas comunidades indígenas, y no tanto en la gran industria. Pero esa industria tiene muchos trabajadores, tiene cientos o miles de trabajadores que no están siendo protegidos. ¿Qué vamos a hacer para protegerlos? No sé, Melina, si tengo tiempo todavía para cerrar o... Mira, vamos a continuar con René y después vamos a continuar con la conversación porque creo que va a ser muy complementario lo que René tiene para compartirnos y así poderle dar la palabra y podemos seguir la conversación. ¿Te parece, Adri? Perfecto. Perfecto. En verdad, lo que has comentado me parece muy relevante, sobre todo abriendo estas conversaciones de dónde estamos parados, cómo es que hace, como tú bien dices, que no vamos a sufrir de un deterioro tampoco alimenticio, porque existen grandes cadenas y estas compras de pánico también a veces nos hacen pensar que se va a acabar, pero pues que realmente somos privilegiados en otros sectores y pensar en estos grupos vulnerables. Así que voy a darle la palabra a nuestro siguiente ponente para que pueda hablar. Vamos a darle la palabra a René Salomón, por favor, que puedas activar tu micrófono y tu cámara para que te podamos conocer. Él es de Be Green. A ver, para que primero se presente. ¿Estás por ahí, René? Yo ya lo vi por ahí, nada más necesito que se dé René. Vamos a buscar. René, ¿estás por ahí? A ver. Hola, René. Ahí está, creo que ya te vi. No te escuchamos, René. ¿Puedes subir tu volumen porque no escuchamos? Creo que se escucha, pero muy bajito. ¿Podrías tal vez subir el volumen? No, no escuchamos. No, René, no te escucho. Si quieres, te llamo por teléfono y podemos ver si por WhatsApp podemos conectar mientras tanto. ¿Sí? A ver, te voy a llamar por WhatsApp y vamos a ver si se escucha, porque no escucho nada. ¿Hola? ¿René? ¿Aló? ¿René? Mira, mientras conectamos con René, que al parecer tiene problemas de conexión, vamos a continuar con Adriana. ¿René?
Sí. René, hola. ¿Aló? Voy a intentar comunicarme con él. Mientras tanto, Adriana, ¿podrías continuar porque estaba muy interesante lo que nos estabas compartiendo, por favor? Claro, con gusto. Eh, bueno, pues para, digamos, cerrar puntualmente esta pregunta. Ah, bueno, otra pregunta. Perfecto. En medio de toda esta crisis, ¿cuál es la importancia del sector alimentario? Em, Como les comentaba, ¿no? La importancia del sector alimentario es que es la humanidad completa. Y el podernos hacer conscientes de ello nos va a permitir no solamente, eh, digamos, apoyarnos los unos a los otros como ahorita es lo deseable, sino también asegurar la sostenibilidad de nuestra existencia en el planeta. Eh, lo que quería, ay, ajá, lo que quería compartir, y me parece que se puede ligar con esta pregunta en la pregunta pasada, es, bueno, sí, pero ¿qué hacemos? ¿Cuál es la importancia del sector alimentario que nos alimenta a todos, que todos somos parte de ella y que incidiendo cada uno con nuestras acciones, chicas, grandes, en conjunto y en colaboración, podemos no solamente salir de esta crisis, esta contingencia, sino salir todavía fortalecidos? Entonces, ¿qué acciones son las que podemos tomar nosotros como ciudadanos y también como emprendedores sociales o como organizaciones de la sociedad civil? Habrá muchos que sean, si quieres, dame tantito, este, de ustedes que estén involucrados con política pública. Entonces, de las cosas que a mi parecer podrían impulsar sería mantener el comercio internacional, encontrar maneras creativas e innovadoras que permitan justamente estar en el equilibrio y en el punto medio entre la seguridad y la salud de las personas involucradas en el transporte e intercambio de bienes y servicios, pero en este caso particularmente de bienes, con mantener el flujo del comercio internacional porque de él dependen muchas personas. Es cierto, debemos trabajar en la autosustentabilidad, tenemos que trabajar en la soberanía alimentaria, tenemos que trabajar, es cierto, todo eso es cierto, pero no tenemos tiempo. O sea, eh, ahorita lo importante, como nos han repetido una y otra vez, es salvar vidas. Y esto implica llevarles comida, pero también permitirles seguir trabajando. Entonces, el sector agroalimentario, la parte productiva del sector agroalimentario necesita que se mantenga el comercio internacional. Por otro lado, para aquellos que trabajan en programas de apoyo social, una de las fórmulas que nosotros hemos observado que pueden llegar a funcionar es incrementar el consumo desde abajo, digamos desde los sectores populares y facilitar la compra de esos sectores populares a pequeños productores y encontrar las sinergias. ¿Cómo se pueden alocar los apoyos del gobierno para que estas dos entidades, los sectores vulnerables que son la mayoría, junto con los pequeños productores que son la mayoría, generen intercambio y desde una inyección inicial la economía se empiece a mover? Entonces, la economía circular, los programas de apoyo social y de asistencia social son algo que ahorita es necesario, al menos, como les comento, desde nuestra perspectiva, y por supuesto estamos abiertos a escuchar sus opiniones, porque pueden llegar a ser el detonador para que la economía se mantenga y se vuelva virtuosa hacia las personas que más lo necesitan. La otra es proteger las cadenas domésticas. Como les decía, pues, evidentemente fortalecer la parte autogestiva y de la soberanía alimentaria. Mantener las actividades agrícolas es algo que es sumamente importante, pero no solamente es la cuestión del campo, sino la cuestión de los insumos, la cuestión de la asesoría, la cuestión del monitoreo.
y seguir manteniendo la cooperación. Hemos visto, y se liga, si quieres, Meli, ya con las siguientes diapositivas, se liga con las buenas prácticas que hemos observado en esta contingencia. La que sigue, por favor. La mejor noticia y la mejor... la que sigue, Meli, porfis. La parte más buena que ha tenido la contingencia es que han surgido muchísimas redes solidarias. Me gustaría conocer las experiencias de sus países. En el caso de México, ha habido un incremento impresionante de todas estas redes de comercio local, donde hay repartidores voluntarios, donde pequeños productores donan una parte de su producto. Y finalmente, esa economía solidaria es algo que deberíamos explorar, ya no solo desde la anécdota, sino cómo la hacemos institucional para que empiece a funcionar así la economía de todo el mundo. Otra de las buenas prácticas o de los buenos cambios que estamos observando es que a raíz de que se empiezan a observar, como les decía, estos dolores crónicos de la industria, podemos tener oportunidad de mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas. Y esto va a tener además dos grandes repercusiones. Una, por supuesto, a la parte de proteger al trabajador, pero también que la industria agroalimentaria es una de las que exigen más trabajo. Bueno, el año 2017, 2018, en mi país, en México, el aguacate trajo más divisas que el petróleo. Y el petróleo hoy está en menos, no recuerdo cuántos dólares, pero está en números negativos. ¿Cuándo pensamos que el petróleo iba a estar en números negativos? Y sin embargo, la agricultura sigue generando divisas. La industria automovilística también está en franco descenso. Hay muchas industrias que van a debilitarse de manera pues desafortunada, pero por otro lado, la agricultura puede ser la industria que capte todo ese talento, porque la agricultura no nada más requiere de mano de obra, no requiere solamente de esfuerzo físico, requiere de tecnología, requiere de análisis de Big Data, requiere de contadores, requiere de mercadólogos, requiere de absolutamente toda la gama de talentos que una sociedad puede ofrecer y requiere mucha gente. Entonces, dentro de la ventaja de mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas y transformar esa industria, puede ser que es una fuente de empleo potencial gigantesca. Ya lo están haciendo en Europa. Y digo, en lo particular a mí me choca cuando nos comparamos con Europa porque no somos Europa y no queremos ser como Europa, pero sí es cierto que sí es una oportunidad poder captar a toda la gente que desafortunadamente en este momento está perdiendo su empleo y poderla poner a producir algo que todos necesitamos. Otra de las buenas prácticas, como les decía, es la corresponsabilidad, que bueno, ya les hablé un poco de eso. Las cadenas de suministro cortas, todos estamos, bueno, no sé si todos, pero muchos estamos buscando comprarle al pequeño productor o a la tiendita de al lado o a la vecina que vende o a la prima que trae de no sé dónde. Todas esas cadenas de suministro cortas son mucho más resilientes que una gran vía única, ¿no? Son muchas pequeñas carreteritas por donde podemos acceder a la alimentación y que además son mucho más justas para repartir riqueza para todos. Otra de las cosas es el uso de la tecnología para la democratización del acceso a los alimentos y, como les decía, hacer del campo una opción atractiva del empleo. Hay una iniciativa aquí en la ciudad de Querétaro, la ciudad donde vivo, donde ustedes tienen su casa, que me parece muy interesante porque justo abarca todas esas. Es una cooperativa que se llama Unión de Productores Agrícolas, que ha hecho
hizo una página, hizo una app donde es una plataforma, como ya las hay muchas, donde conecta directamente productores y consumidores, y entonces te lo traen a tu casa, y es algo muy interesante porque, aunque efectivamente ya hay muchísimas plataformas para este fin, lo que ellos tienen de diferencial es que es una plataforma hecha por los mismos productores. Ellos en su organización, sin ayuda externa de absolutamente ningún tipo, hicieron su propia plataforma de la manera en la que ellos consideran que es lo más funcional para ellos y para su mercado. Y también otra de los grandes diferenciales es que no ofrecen productos de alto valor agregado. No ofrecen productos orgánicos, aunque muchos lo son, pero sin la certificación, lo que hace que la oferta que tengan pueda ser masificable. Entonces, si se fijan, algunas plataformas como estas que les pongo no se ve muy bien, pero estamos hablando de que medio kilo de tomate rojo está en $2.50. En México esos son como 57 pesos, algo así. Y ellos están ofreciendo tomate, el mismo tomate, sí, la certificación orgánica que proviene de sus campos, en 9 pesos, que es como no es cierto, 18 pesos el kilo, que es como $0.8. Esto es súper accesible para toda la población y no nada más para la población de altos ingresos. La que sigue, por favor. Y ese ejemplo me parece que es muy importante y me parece que es muy valioso y me parece que es además como de las mejores prácticas que podemos ir adoptando cuando nos encontramos con estas iniciativas que le quitan la connotación mala a palabras como eficiente, como barato, como masivo y como sistemático. En el probablemente algunos no estén de acuerdo conmigo y por supuesto que me gustaría conversar al respecto, pero me parece que el ecosistema agrícola se ha enfocado mucho a los productos de alto valor agregado. ¿Cómo hacemos que el productor gane más? Lo cual es absolutamente justo. Pero lo que no estamos como conectando generalmente es, bueno, el productor gana más, entonces le ponemos un sobreprecio. Pero entonces ese sobreprecio va a sacar de la ecuación y del acceso equitativo a ese bien, a ese alimento, a la gran mayoría de los productores. Y no está mal, hay mercado para absolutamente todo. Pero me parece que donde está la gran oportunidad es cómo utilizar el aprendizaje que ya llevamos en estos años en cuanto a la transformación de industria agroalimentaria para dejar de pensar en la palabra eficiente, barato, masivo como algo malo y empezar a pensar qué es lo necesario para alimentar a toda la población y no nada más a unos cuantos. La que sigue, por favor. Me parece que la gran oportunidad que tenemos en este momento al buscar estas cadenas cortas, mantener las actividades agrícolas, mantener el comercio internacional, es comenzar a pensar en atender esas necesidades de la gran población, esa gran población periurbana y suburbana, que se puede beneficiar con toda la batería de soluciones que hemos hecho para hacer cadenas de café, de cacao, de frutillas orgánicas, de todas estas herramientas que ya generamos para hacerlo masivo. En algún momento también, hace no tanto, leí en Facebook, no te preguntes por qué la comida orgánica cuesta tanto, sino por qué la comida no orgánica cuesta tan barato. Muchas veces no es que uno no se lo quiera preguntar, muchas veces es que la gran mayoría de las personas no tienen de otra. Y en mi caso, hace algunos años tuve un problema, bueno, mi hija nació muy enferma y su única fuente de alimento podía ser la orgánica. Y en ese momento, pues, no había recursos que alcanzaran para ella y para sus problemas alimenticios y había momentos en los que había que decidir quién come. Y por supuesto, pues iba a comer la niña, ¿no? Entonces, la invitación y la responsabilidad más grande que está aludiendo al motivo de este webinar es que no podemos gentrificar los derechos humanos. Tenemos que aumentar la oferta, disminuir el costo para incrementar el acceso y tenemos que pensar
y esta es la mejor oportunidad que podemos tomar de esa sacudida en cómo sustentamos a todos sin excluir a nadie. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Ha sido muy interesante. Tengo ya muchas preguntas para ti. Vamos a darle la palabra para que René nos comparta, que ya se conectó por ahí. René, te pido por favor puedas conectar tu micrófono de nuevo. Muchas grandes reflexiones y les pido por favor a todos que anoten sus preguntas. Ahí ya levantaron la mano para que las puedas anotar. También te pido, Adri, si en el chat puedes escribir la app de la cooperativa para los que están en México y puedan... Claro. Entonces, bueno, le voy a dar la palabra a René para que nos pueda compartir de este webinar. René Salomón es ingeniero agrónomo y economista agrícola con especialidad en Derecho Agrio, coordinador de programas de innovación, emprendimiento y desarrollo tecnológico. Es director de la Fundación Trabajo Empresas y de la gestora comercial de Big Green Trade. Trabaja con pequeños agricultores, incentivando las buenas prácticas agrícolas, el manejo responsable y la comercialización de productos de nivel local y nacional. Entonces, Big Green es una gestora comercial que trabaja con mujeres y comunidades campesinas, otorgando asistencia técnica para la transformación y comercialización de productos derivados del bosque. Con esta introducción, pues quiero darle la palabra para que nos hable cómo es que hace este gestor comercial para poderle darle valor al campo y cómo está afectando el COVID en este momento en su sector. Entonces te doy la palabra, ya se está proyectando lo que me compartiste y feliz Día de la Tierra también para ti, René. Gracias, espero que me escuchen mejor. No sé si el video también está dando. Bueno, en primer lugar, agradecerles, creo que es una iniciativa muy interesante, la cadena de suministro, y más aún cuando el gran reto está, ¿qué hacemos los agricultores? ¿Qué hacen la gente de campo? ¿Qué hacen las mujeres que trabajan en el bosque para llevar un pedazo de comida desde el huerto, desde el campo hacia el plato? Y eso significa que tiene que pasar por toda una cadena inmensa de suministros. Estamos hablando de que lo óptimo para este mundo debería ser agricultores responsables, agricultores con una visión de sostenibilidad, que puedan tener una cadena de comercialización donde haya un intermediario que proceda a comprar un producto y mantener esa cadena con una intermediación positiva, y luego alguien que le dé un valor agregado para que posteriormente en un sistema de un mercado, ya sea de abasto, de comercialización, de remate, pueda llegar a los intermediarios finales que sean supermercados, distribuidores, restaurantes y demás, y de ahí llegar al plato. Pero para eso tenemos que tener en mente que hoy día es el Día de la Tierra, donde me atreví a poner una lámina que la vi del CIAT, donde algunos amigos que están escuchando y mi misma persona hemos tenido mucha relación con ellos. Es de las pocas instituciones que tiene gran camino en lo que es la investigación, pero al mismo tiempo me llamó la atención que al ver las noticias de lo que era el Día de la Tierra, vimos algunos mensajes que me voy a permitir ponerlos como introducción. CNN, una cadena global, dice Día de la Tierra 2020, en medio de una pandemia, sé bueno con el medio ambiente y contigo mismo. Fíjense el mensaje que nos dan en términos de concepto. El Deber, un periódico boliviano a nivel nacional, dice el Día Internacional de la Tierra, mayores compromisos en medio de una pandemia llena de incertidumbre. Luego me permití entrar a un periódico de México, ya que íbamos a estar compartiendo esto con México, donde indica que el Programa Mundial de Alimentos, como la Organización de las Naciones Unidas, hacen un resalte de que el hambre a nivel global llegará a 265 millones de personas en todo el planeta, 130 millones más que el año pasado. Entonces, ¿eso qué significa? Pues vamos a la otra, por favor. De que nos vamos a encontrar con distintos cultivos, distintas capacidades a nivel mundial, y que debemos hacer algunas cosas que son necesarias. Uno de los principales temas que debemos recordar de Bolivia, y voy a hablar así luego en general, es de que en Bolivia existe dos tipos de agricultura en todo concepto. Agricultura del pequeño productor, del campesino, y la agricultura familiar, que de una u otra forma tiene distintas características.
Bolivia, al tener 9 departamentos, 4 ecorregiones, tanto el altiplano como los valles, como el Chaco y el trópico o las tierras bajas, hace que tengamos la posibilidad de hacer cultivos de distintas formas. Pero si ustedes aprecian en la foto, he utilizado dos fotos, una de un centro de investigación que acaban de lanzar una nueva variedad, que es la del medio, y 2 cultivos específicamente de rúcula y lechuga, que se encuentra en un lugar donde todas las opiniones de técnicos podrían decir que allá no se puede producir esto. A 80 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura de 42 grados, tenemos una producción de lechugas con más de 25 hectáreas con pequeños productores, todos ellos pensando de que el mercado principal es el Brasil. ¿Por qué? Porque de una u otra forma debemos comercializar la producción tanto a nivel Bolivia y siempre mirar de expandirnos y llegar más allá. ¿Qué es lo que hizo Big Green Trade, como también donde yo trabajo, que es la Fundación Trabajo ESA, gestionar ante el gobierno brasilero, la FAO y otras instancias con el apoyo de las autoridades locales, de la gobernación, del municipio de frontera, como también el Ministerio de Agricultura en su momento, de que tengamos un flujo comercial de un lado al otro. Y como la concentración de nuestra charla y la temática por el cual estamos es las trabas que pueden haberse ocasionado o los conflictos que vamos a tener con el tema del COVID-19, ahí tengo en la parte de abajo 2 esquemas, pero sin antes mencionar de que en muy pequeño, pues no quise utilizar toda una lámina, hay un acuerdo de los países del Mercosur, donde todos los ministros, y que muy gentilmente me hizo llegar esto la doctora Eliane Capobianco, la ministra de Agricultura de Bolivia, donde manifiestan muy claramente de que debe haber libre transitabilidad de los productos de un país al otro, como también dentro de los países. Pero obviamente teniendo los cuidados necesarios de lo que es la bioseguridad, a efectos de que podamos de una u otra forma no llevar problemas de un punto a otro. Los agricultores en los últimos días han sufrido bastante en Bolivia, han tenido una serie de inconvenientes. Primero que venimos de épocas en las cuales el clima ha azotado mucho, los rendimientos ha habido una merma en rendimientos en el tema de soya, por ejemplo, donde el presidente de ANAPO, de la Asociación Nacional de Productores de Soya, estimaba que iba a haber 100 millones de dólares menos de circulante en el país. Eso implica de que va a haber menos recursos para el transporte, menos recursos para la comercialización, menos recursos para la industria y por supuesto el agricultor no va a poder cubrir sus deudas, no va a poder hacer muchas cosas que tenía en mente como proyectar una nueva producción. Y cuando hablo de deudas, hablo de un sistema financiero que no tiene las características o las regulaciones que lo rige de poder ser flexible con el sector o adecuarse a las características de cada cultivo. En la parte de abajo de mi presentación también hago 2 aspectos específicos. Nos subimos todavía un segundo a la de arriba. Tenemos ahí, en un lado dice, llego a su casa y al barrio, y una foto muy pequeña donde se ven una sandía, un coco frío, banana y demás. Ese es el típico camioncito que se acerca a un barrio para vender un producto. Pero fíjense que ahí le ponemos una norma que estamos haciendo en Bolivia y que ya vamos más de 30 días quedándonos en casa. ¿Por qué? Por el COVID-19. Entonces ahí nacen otras iniciativas y se están creciendo estas otras iniciativas donde el uso de tecnología, las aplicaciones de celular, la conexión que hay entre un punto con el otro, específicamente quienes producen, quienes comercializan, quienes gestionan la limpieza de los productos, hace que una iniciativa como Panal, que está en Cochabamba y ya entrando a otras ciudades, hoy en día hayan incrementado en un casi 1000 y tantos % su flujo comercial, porque ¿qué es lo que dicen ellos? Hacemos las compras por ti. Obviamente que ahí estamos utilizando tecnología y creo que son las 2 respuestas que yo puedo dar específicamente sobre el efecto específico que tiene el COVID con estos 2 productos y después vamos a entrar en los otros. Vamos con la otra, por favor. Big Green Trade es una iniciativa que tiene que ver mucho con qué nosotros hacemos en el campo, medimos cuáles son las necesidades que tienen las comunidades, las mujeres especialmente que trabajan en el campo, porque el principio es
de que más vale un árbol de pie que 50 árboles hechos madera, hecho una tabla, hecho una silla, porque la sostenibilidad de nuestra producción va a estar basada en cultivos que en Latinoamérica son muy parecidos. Yo siempre he dicho de que qué hubieran hecho los españoles, qué hubieran hecho los europeos si no encontraban que aquí se producía maní, papa, frutilla y otros más, ni qué decir tarwi, quinoa, productos de que realmente esa es la riqueza que España se llevó a Europa, los productos agrícolas. Y aquí tenemos 4 muestras, el azaí, el cacao, la castaña, el cusi, que son productos de la Amazonía y que son productos que requieren un valor agregado. Ese valor agregado termina siendo un producto que llega a los supermercados, a las farmacias, a las manos de una señora para poderse poner un buen champú, una crema de mano, un buen jugo, una buena merienda con una almendra. Pero lo fundamental es de que estamos siendo responsables desde el inicio del proceso hasta el final del proceso. Quiere decir de que mujeres responsables, conscientes de que tienen que tener un buen manejo en la cosecha, hacen un proceso en el cual le dan un valor agregado. Hay personas que hacen el transporte, otros que hacen la comercialización, y que siempre vamos en el concepto de que las actividades deben tener un grado de sostenibilidad. Esa es la filosofía de Big Green Trade, al mismo tiempo de que transfiere los ingresos de manera sostenible y en un buen porcentaje mayoritario a cualquier otro índice hacia la base de la pirámide, a las personas que están trabajando sobre este procedimiento. Si vamos a la siguiente, vamos a encontrar dos platos muy bien servidos que de una u otra forma quiero con esto ejemplificar algunos aspectos que son importantes a efectos de poder recordar qué es lo que está sucediendo. Todos los años la agricultura es una apuesta. Los emprendedores se llaman agricultores. La pobreza tiene muchos rasgos de mujer, pero también está en las comunidades campesinas. Entonces nosotros debemos buscar la forma de que esa imagen que ustedes están apreciando allá se pueda transferir de manera directa hacia quienes están produciendo. Hay un dicho que escuchamos mucho que dicen, una vez al año necesitarás un abogado, por lo menos 3 veces en tus chequeos normales necesitarás un médico, pero seamos conscientes que necesitamos de un agricultor 3 veces al día, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Hoy día escuchaba a alguien de Zamorano en un video que me lo facilitaron, el cual indicaba de que los grandes temas en el mundo están basados en los conflictos que hay en la comercialización. ¿Cómo hacemos para distribuir los alimentos? Nosotros podemos apreciar esa imagen donde vemos una rodaja de piña, de melón, de sandía, un jugo, de forma exquisita lo podemos apreciar, pero ¿qué es lo que está pasando detrás? ¿Cuáles son los cuellos de botella? El primer cuello de botella que tenemos para que tengamos un buen proceso es la intermediación, el manejo del producto por cosecha. Podemos tener el mejor producto en campo, pero si tenemos una mala comercialización, ahí vamos a tener problemas siempre. Segundo, esa intermediación, no voy a usar la palabra maligna, pero sí es una palabra perversa. Es un tema de que el intermediario es un mal necesario. Pero al mismo tiempo debemos empezar a construir elementos que nos permitan no solamente desarrollar capacidades en términos productivos, sino también desarrollar capacidades en términos del flujo del producto hasta llegar al campo. Y como sé que tenía solamente 10 minutos y lamentablemente por las conexiones de mi internet no se pudieron estar antes, quiero concluir esta primera apreciación indicando de que tenemos un país diverso, tiene las características de cualquier país vecino, ya sea hacia el sur del país como al norte. Tenemos trópicos en los cuales podemos producir muchas cosas, pero lo fundamental es que no tenemos la política agraria adecuada a la capacidad productiva que tiene el país. Y creo que eso es fundamental para que podamos de una u otra forma proyectar y mirar cosas hacia adelante. Ahí hacemos un... Sí, adelante, René.
No, yo paro acá y de ahí seguimos con lo que tenga que hacer. Sí, compartamos un poquito. Les voy a invitar a los dos que puedan activar sus cámaras y sus micrófonos. Tenemos ya dos preguntas. Creo que ha sido una conversación muy rica con perspectivas que en algunos puntos concuerdan y en otros puntos en algún momento tienen otras soluciones, así que me da mucho gusto por esto. Invito a los dos ponentes que activen su cámara y ya hay dos preguntas por acá. Si alguien del público quiere levantar la mano y tener alguna participación para que puedas hacer alguna pregunta, por favor, está como micrófono, tanto micrófono como el chat abierto. Bueno, aquí hay una pregunta que es para los dos. Dice, o sea que si no tengo algo que ver con agricultura, ¿puedo apoyar consumiendo a los productores y negocios locales y así contribuir a la cadena de suministros sea más corta? ¿Cómo lo ven? Bueno, uno de los grandes retos que tiene el mundo es acercar al productor del consumidor. Y obviamente de que uno de los retos está en que esa intermediación sea cada vez más chata. Quiere decir que los precios que recibe el agricultor lleguen a niveles necesarios por la intermediación, pero no especulativos. Y obviamente que eso es cuando no hay un orden en el tema de la comercialización, que no sucede en los commodities. ¿Cómo Sí, lo o ves? sea, no, concuerdo totalmente. En ciertos lugares es más difícil que en otros estar cerca del productor. Lo que creo que se puede hacer es el esfuerzo activo de buscarlos, porque si están, basta manejar o tomar el transporte público, si es que eso es posible, a la zona semiurbana o periurbana, y muy probablemente ahí nos vamos a encontrar productores. Desafortunadamente esto no siempre es posible, ¿no? Por cuestiones de seguridad, por cuestiones de tiempo, pero como les decía, la gran oportunidad que tenemos ahorita es que los productores se están acercando solitos. Y ahorita esas cadenas cortas están siendo mucho más visibles para todos y mucho más accesibles para todos. Entonces, digo, tampoco se trata de torturarse, ¿no? Pero bueno, si ya lo estamos viviendo, el esfuerzo es no regresar a volver a hacer lo mismo, Gracias. mantenernos así como estamos. ¿Alguien que quiera levantar la mano para hacer alguna pregunta y abrimos ese micrófono también para escucharlos? ¿Hay alguien del cacao que no sé si tenga alguna perspectiva diferente? Estaba una empresa B también hablando por ahí que quiera contribuir y podemos abrir el micrófono para que haya un poco más de información. Hay dos preguntas más mientras si alguien se quiere animar a hablar. Dice Constanza, ¿cómo potenciar el desarrollo de productos elaborados en base a lo que producimos para no importar todo de afuera? No sé si quiere Adriana primero o yo. Adelante. Bueno, uno de los grandes retos que tenemos que tener de aquí para adelante es incentivar la producción local. Creo que nuestros países deben mirar hacia adentro e incentivar la producción local. Países que hemos sido netamente productores agropecuarios y con políticas erradas en términos de desarrollo productivo, hace que nos volvamos importadores. Ahí debemos empezar a mirar algo, porque eso que genera, si nos volvemos países importadores, generamos una transferencia, una mudanza de la gente del campo hacia las ciudades. Y no van a la plaza, a los edificios y a trabajar en los bancos. Van a la periferia a generar cinturones de pobreza. Entonces, creo que el primer tema nos debemos preocupar de incentivar la producción nacional. Obviamente que eso va a tener que adecuarse, y especialmente en los países latinoamericanos, donde tengamos que ser complementarios, donde busquemos complementos. Y ahí es donde tiene que valer las alianzas estratégicas a nivel extraterritoriales. Porque de una u otra forma vamos a seguir comprando productos chinos, vamos a seguir comprando productos de una N cantidad de países, cuando nosotros lo podemos hacer y complementarnos con otros. Claro, complementaría también diciendo que tenemos que hacer la tarea, ¿no? O sea, hay muchos productos elaborados localmente, artesanales, pero desafortunadamente se han concentrado en muy pocos
en una variedad pequeña que no necesariamente obedece a las necesidades diarias de la población. O sea, todos, es muy conocido que si la mermelada, que si la salsa, que si la miel, que si el jabón de quién sabe qué, pero, o sea, pero las cosas que comemos todos los días, las cosas que comemos en grandes cantidades, ¿cómo las hacemos para producirlas aquí? ¿Cómo generamos industria local que no necesariamente tiene que ser contaminante, pero sí tiene que ser creativa? Y los latinos para eso pintamos solos. Podemos hacer muchísimo con muy pocos recursos y pasárnosla bailando en el proceso. Entonces, tomar esa creatividad, también la parte de la formalización y la profesionalización es súper importante. No porque seamos productores de un artículo artesanal vamos a ser, no vamos a ser formales, no vamos a entregar la cotización a tiempo, no vamos a abrir todos los días a las 9 de la mañana. Eh, la gran oportunidad que tenemos es en estos puntos, ¿no? O sea, ¿dónde nos insertamos? En los artículos de primera necesidad, que además son baratos y de consumo masivo, y cómo nos profesionalizamos y nos formalizamos para poder ser competitivos. No se trata nada más de ser locales y sustentables, tenemos que ser competitivos también. Muy bien. Primero le voy a dar la palabra a Cristina, que levantó la mano, y después voy con las preguntas del chat. A ver, Cristina, te escuchamos. Hola René, hola Adriana. Bueno, principalmente mi pregunta, ¿cuál ha sido su gran reto con el contacto con el consumidor? Mantener ese, como bien sabemos, están en áreas suburbanas y rurales y no tienen la tecnología que tienen la gente que vive en zonas urbanas. Para mantener ese contacto y que sigan los proyectos o el proyecto tanto de René como el de Adriana, ¿cuál ha sido su mayor reto para llevar en sí su emprendimiento? Muy buena pregunta, Cristina. De hecho, antes de que empezara el webinar, yo le preguntaba un poco a Adriana cómo le estaban haciendo para trabajar, porque hay gente que está trabajando todavía y yendo al laboratorio. Entonces, si nos pueden contar su experiencia, sería muy rico para todos. Gracias, Cristina. Adriana, adelante, después yo complemento. Gracias. Bueno, en primer lugar, o sea, el campo tiene celular y smartphone igual que, digo, es en el caso de México, ¿no? O sea, entiendo que no es igual en en todos nuestros países, pero en el caso de México, sí la mayor parte del territorio tiene acceso a Internet, aunque sea que te tengas que subir a una loma, pero sí tiene acceso a Internet. Y las personas que están en el campo, en su mayoría, sobre todo, digamos, como generación X para abajo, saben perfecto cómo usar un teléfono. Entonces, es encontrar cuál es aquella red que les funciona mejor. Para algunos es WhatsApp. De manera increíble, por ejemplo, de nuestros usuarios, el Instagram es lo que mejor les funciona. Nunca me lo hubiera imaginado, ¿no? Otra de las cosas que nosotros hacemos es que no centralizamos la atención de los agricultores, sino que hacemos una red de distribución con agentes locales que viven en centros urbanos o semiurbanos, aunque sean muy chiquitos dentro de las zonas agrícolas, que son los que mantienen la comunicación constante. Y entonces a través de esas alianzas podemos transferir no solamente el producto, sino el conocimiento en una conversación de ida y vuelta. Y eso es lo que nos ha permitido seguir como atendiéndolos y seguir presentes. Pues o sea, la tecnología hay que como, sí, entender que los productores están a la par de la tecnología que nosotros y en muchos casos incluso más. ¿Cómo se ve que ya mis canas aquí están? Estaba haciendo memoria de que muchos años atrás uno de los grandes dilemas era cómo transferir la información del mercado a los agricultores. Y se lo hacía por radio. Todas las mañanas se salía a la radio y se daba los precios de los productos más principales para que un productor de papa, un productor de lechugas, de tomate, allá en el campo, tenga una referencia del precio para que cuando vaya un intermediario, un camionero, le pueda decir en la puerta de su propiedad, te compro estas 200 cajas y el precio es tanto. Y él por lo menos tenga una herramienta para poder discutir. Eso ha ido avanzando.
donde ya no solamente se lo utiliza el Internet, sino que antes del WhatsApp y de todas las redes que han existido, había el mensaje de texto. Entonces, la gobernación aquí en Santa Cruz, y creo que sirve para todo Bolivia, a través de un sistema de información, logró que todas las mañanas un agricultor pueda seleccionar hasta 5 productos y pueda recibir esa información. Entonces ya la recibe de primera mano y tiene una prueba de que le está llegando esa información. Creo que eso es elemental. Y para efectos de nuestro proyecto Big Green Trade, la gestora comercial de productos del bosque, lo que hicimos fue primero aprender lo que quiere el mercado, qué es lo que está buscando el mercado. Porque si nosotros sabemos qué es lo que quiere el mercado, es mucho más fácil ir de ahí hacia atrás. Porque la habilidad del que protege, que da un valor agregado a cualquier producto, adecuándolo a su conocimiento local o trayendo información de afuera, va a permitir llegar al producto que quiere el mercado. Y obviamente respetando los costos de producción, siendo eficiente y todo ello, para llegar de ahí a las comunidades. Algo que sucede en nuestros países es de que existen muchas instancias que pueden ayudar y dar asistencia técnica. Dan asistencia técnica en la creación de valores, de formación, capacidades de la comunidad. Dan asistencia técnica en sistemas de producción, en todo ello. Pero cuando llega el punto de la comercialización, se acabó la plata para el proyecto o llegó fin de año y los productores quedan sin nada. Entonces, el mensaje es empezar cualquier cosa sabiendo qué es lo que quiere el mercado. Y de ahí para... Muchas gracias. Mira que les comparto un poquito de Extensio. Extensio es otra empresa B mexicana que es una plataforma que ayuda a la comunicación agrícola de cualquier, por ejemplo, si hay una persona, bueno, campesinos que necesiten aprender cómo está el clima, cuál es la densidad de que tienen que poner algún químico o no, o cuál es más conveniente para la tierra, es súper buena opción. Les invito a que la vean y les manda mensajes masivos. Así que les voy a leer las 3 preguntas que faltan para poder cerrar con el webinar, que ha estado increíble. En verdad ha sido súper bueno. Y esto da para una conversación, yo le decía a Adriana hace rato, para un café que dure 3 horas. Les voy a leer estas 3 preguntas y ustedes pueden responder la que más se sientan identificados. La primera es, ¿cómo podemos acceder a asesorías los que, por ejemplo, no sabemos cómo abordar a los agricultores con malas prácticas para poder impulsar una transición? Esa es una. Él es Daniel de Venezuela. Pregunta a Ale si existe algún protocolo de medidas de bioseguridad en el sector agrícola. Muy buena pregunta, porque no sé, hay muchos kits de contingencia para la gente de ciudad, pero no sabemos si hay un kit o un protocolo para los sectores agrícolas. Y la última es de Carlos Lemus, dice, ¿cómo garantizar la calidad de los productos del consumidor para productores orgánicos o para productores ecológicos? Actualmente el agronegocio produce alimento transgénico y contamina la producción agrícola con el uso de glifosato, lo cual genera mucha desconfianza. Tenemos estas 3 preguntas para cerrar el webinar. Elijan con la que más se sientan a gusto para poder dar estas respuestas. Si quieres, yo empiezo de atrás muy rápido con las 2 preguntas. Algo que tenemos que sacarnos de la cabeza es de que hay agricultores malos y agricultores buenos. Exacto. Eso es clave. No podemos generalizar. Y obviamente que uno tiene la decisión qué es lo que consume. El tema de los transgénicos, el tema del uso de agroquímicos, ello es una guerra de filosofía de gran nivel que lamentablemente la persona que está en el campo, y más aún invitando a cualquiera que no lo conoce, que puede ir a sentarse allá y ver cuál es lo costoso que es producir. El tema está cómo nosotros transferimos conocimiento para generar buenas prácticas. Y va eso en concordancia con la primera pregunta de Venezuela. El elemento central es de que debemos saber las capacidades de uso del suelo, cuáles son las características que tiene el ecosistema, la parte agroecológica del lugar, a efectos de que busquemos productos que tengan sostenibilidad en el tiempo. Adecuarnos a esas características. No forzar de traer e importar tecnología del norte que para la zona sur, la latitud sur del planeta, no funciona. Ese es un tema central. Hasta incluso la forma de tratar el bosque.
en muchos lugares del mundo podemos eliminar todo el bosque y no vamos a tener esa degradación del suelo por efectos eólicos, porque son otras características. Y un último elemento, creo de que los países están muy avanzados. Los agricultores, hay agricultores de punta que tienen acceso a información y todo lo que es bioseguridad la están implementando a efectos de poder hacer algo. Con esto termino. El sector avícola de Bolivia está sufriendo muchísimo, porque un pollo tiene que salir con un peso máximo de 1,5 kilos, y estaban llegando a 3 kilos, porque la pandemia y el bloqueo y la cuarentena hacía que nadie pueda moverse. Entonces empezaron a ofertar pollos de 3 kilos en 15 bolivianos. Estamos hablando de $2, ¿ya? Y eso es impensable en cualquier otro momento. Pero se han dado la forma de tener cadenas de comercialización, redes de comercialización a través de la participación de la población. Yo creo que no va a haber una normalidad cuando volvamos afuera de nuestras casas después del COVID. Debemos reinventarnos en todo sentido y acercarnos más a sistemas mucho más prácticos de contacto para poder gestar ese comercio que es de persona a persona. No son máquinas contra personas. Totalmente. Tratar de cerrar de manera muy breve. Contestando la primera y la tercera pregunta, como bien dice René, hay que quitarnos la idea de que un productor tiene malas prácticas. Tiene las prácticas que puede, las prácticas que le permiten sus medios, sus recursos y su conocimiento. Hace lo mejor que puede. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer entonces? No pelearnos con el status quo, sino hacerlo obsoleto. Que esas prácticas ya no le funcionen y darle herramientas que le permitan producir más, mejor, de manera más fácil, de manera más rentable, de manera segura, de manera atractiva. Y finalmente, en esto de la bioseguridad, existen, sobre todo en la agricultura química, estos trajes que vemos blancos con los gogles y eso es el estándar de todos los días, bueno, tendría que ser el estándar de todos los días, de todos los trabajadores agrícolas, de todos los productores, cuando aplican cualquier producto en los invernaderos de productos de exportación. La inocuidad es, me atrevería a decir que a veces más que en un hospital. Entonces, estas medidas de bioseguridad ya existen. El problema es, como en muchos casos, la implementación. Entonces, sí tenemos que mantener los ojos abiertos nosotros como consumidores para asegurarnos que a quienes nosotros les compramos están cuidando a sus productores agrícolas, porque las medidas de bioseguridad existen desde hace 30 años. Muchas gracias, Adriana. Si puedes escribir en algún nombre de donde pueda localizar medidas de bioseguridad, estaría increíble. Y si también saben si existe algún protocolo de bioseguridad para, en este caso de la pandemia, también sería muy bueno que lo podamos compartir, que me imagino que también debe de existir. Sería muy bueno. Yo quiero cerrar este webinar primero agradeciendo a dos grandes ponentes. Me encantaría que también entre ustedes se pudieran conocer para que pudiera existir alguna alianza, algún tipo de conversación entre Bolivia y México. Así que ya están en contacto para que sigan conversando. Agradecer a todos los asistentes que estuvieron conectados de Perú, de Venezuela, de México, de Bolivia, de Argentina, de Chile. Muchas gracias por esto. En verdad, la reflexión del día de hoy nos hace pensar hacia ser un consumidor responsable, y me quedo con algo también muy claro que nos comentaban los dos, enfocado a los derechos humanos y a los derechos de la tierra, a ambos. Cómo estamos interconectados y tenemos que ser agradecidos de nosotros mismos con nuestro entorno y entender esta corresponsabilidad, sabiendo que hay muchas plataformas para que podamos entender esta interrelación y defender estos derechos humanos y entender de dónde viene lo que estamos comiendo para estar saludables el día de hoy aquí en esta pandemia. Entonces, muchas gracias, estoy muy contenta de celebrar de este día así el Día de la Tierra. Los contactos de los ponentes los tenía en la primera diapositiva, se los comparto para que puedan escribir si tienen alguna duda. Les pido también en el chat, si quieren dejarnos su correo electrónico, yo voy a tomarlos por ahí, por si quieren seguir teniendo alguna información sobre el Sistema B, sobre las empresas B.
que también podemos mandarles el boletín. Y con esta misma celebración de la tierra los invito, mañana tenemos otro webinar sobre los desafíos de la ruralidad en la pandemia. Y no solamente, obviamente ellos nos hablan sobre los sectores rurales también, pero la ruralidad también implica otras cosas. Va a estar Balún Latam de Chile, que tiene operaciones en México, que habla sobre el tejido social en la ruralidad. Está también Extensio, que va a hablar sobre esta comunicación en los sectores rurales y la agricultura. Y va a hablar también Iluméxico, que lleva energía limpias a sectores rurales. Así que mañana los esperamos también a las 3 de la tarde. Muchas gracias a todos y bueno, cualquier cosa ya tienen los contactos. Que tengan muy bonita tarde y feliz Día de la Tierra. Gracias. Gracias. Chao, chao, adiós. Gracias, Adriana. Gracias, René. Chao, chao, adiós.